kilómetros, que en realidad se mueve según el año, según la estación del año, entre los 55 y los 65 grados de latitud sur. Pero el límite norte está establecido como el paralelo 60. Entonces es una franja, esta corriente circumpolar antártica, y también es conocida por una región oceánica de altísima productividad. ¿Por qué es importante el océano austral? Y por qué es importante para todos, no solamente para aquellos que hemos tenido la posibilidad de ir hasta ahí y trabajar ahí, sino para todos, bienvenido, para el planeta. Bueno, por varias razones, porque vamos a ver que es la principal zona de mezcla entre las distintas masas de agua de las distintas cuencas oceánicas, y eso tiene un rol fundamental en la regulación del clima del planeta y en la circulación del agua en todo el planeta. Y bueno, esta circulación vamos a ver que lo que hace en definitiva es actuar como una especie de termostato de nuestro planeta, distribuyendo el calor. Esta corriente circumpolar antártica, entonces, es la corriente más poderosa en términos de volumen. Son cerca de 130 millones de metros cúbicos por segundo, ¿tá? Y es una de las corrientes más veloces también de las corrientes oceánicas. Y como les decía hoy, lo que hace es conectar las masas de agua del Pacífico, del Atlántico y del Índico, y creándose así lo que se conoce como una cinta transportadora, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, bueno, la corriente circumpolar gira en este sentido de oeste a este. ¿Y cómo hace entonces este sistema de corrientes, que ya les digo que son corrientes termohalinas, que dependen de la temperatura y la salinidad de estas masas de agua? Toda masa de agua se caracteriza y se puede identificar por sus características termohalinas, o sea, por su temperatura y por su salinidad. Y evidentemente una masa de agua con ciertas características, cuando se encuentra con otra, va a ir modificando esas características. Y esto va a determinar la densidad de esas masas de agua, y que en la profundidad del océano unas masas de agua fluyan por arriba, otras masas de agua fluyan en las profundidades intermedias y otras masas de agua fluyan por el fondo. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Acá pueden ver en rojo corrientes superficiales, o sea, masas de agua superficiales. Y en azul pueden ver corrientes profundas, masas de agua profundas, ¿tá? Que fluyen a 3.000, 4.000 o más. Ustedes saben, la profundidad máxima de los océanos es en torno de 11.000 metros, ¿verdad? En las fosas de las Marianas, ¿tá? Entonces, alrededor del continente antártico, ¿qué es lo que sucede? Se forman esas masas de agua densas, profundas, frías, cargadas de oxígeno, que se van a hundir y van a fluir hacia las tres principales cuencas oceánicas. ¿Bien? Transportando entonces ese oxígeno y distribuyendo esa temperatura, enfriando, digamos, porque fluyen hacia el norte, hacia zonas más cálidas, ¿verdad? Llevando y distribuyendo ese calor de nuestro planeta, actuando como una especie de termostato. Entonces, bueno, si ponemos un poco en contexto, uno piensa Ártico, Antártica o Antártida, ¿verdad? Y bueno, el nombre de la Antártica o Antártida surge simplemente de lo opuesto al Ártico o lo opuesto al norte. Pero si bien ambas son regiones polares, tienen muchas más diferencias que semejanzas. Para empezar, el Ártico es un océano o un mar congelado, y la Antártida es un continente congelado, ¿verdad? En el Ártico hay cerca del 7% de la reserva de agua dulce de nuestro planeta, y en la Antártida un 60%. Y evidentemente la concentración de la cobertura de hielo de nuestro planeta se encuentra en esta zona. Entonces, bueno, como les decía, si estamos en el Ártico, si estamos en la Antártida, vamos a tener corrientes superficiales. Vamos a tener en el Ártico el agua, una masa de agua famosa, que es el agua
profunda del Atlántico Norte que fluye hacia la Antártida, aflora en la convergencia antártica, o sea, sube a la superficie, y luego entra en contacto con la atmósfera, intercambia gases, y en la Antártida se van a formar masas de agua frías, con mucho oxígeno, que van a fluir entonces en sentido opuesto hacia el norte. Bien, esto es un corte transversal de lo que sería el océano Atlántico. ¿Está? Y bueno, entonces, ¿qué hace este proceso? Que masas de agua que estuvieron por última vez en contacto con la atmósfera hace cientos de años atrás, puedan subir y enriquecerse en oxígeno que luego va a ser distribuido por todas las cuencas oceánicas. Y también el calor, y además, como les dije antes, el océano austral es una zona muy productiva donde hay mucha fijación de CO2 por microalgas que hacen fotosíntesis, que son la base de las tramas tróficas para otros organismos que vamos a ver más adelante. Es una zona muy productiva. Y ese proceso también vamos a ver influye mucho en los océanos, son sumideros de carbono, de CO2 atmosférico que queda secuestrado en el océano profundo y también en los sedimentos marinos, inclusive a escalas geológicas de tiempo. Es CO2 que estaba en la atmósfera, que es sacado y secuestrado en el océano y en los sedimentos marinos. ¿Bien? Esas son las formas que tiene el océano, los océanos, de regular el clima de nuestro planeta. Y esto es solamente una animación para que vean cómo las masas de agua corren algunas en superficie y otras a profundidad. Entonces tenemos acá el Ártico, esta masa de agua que se hunde es la agua profunda del Atlántico Norte, que fluye hacia el sur. Esto es una simulación de la topografía del fondo del mar. Bien. Y ahora vamos a ver, yéndonos hacia el sur, ven masas de aguas superficiales y aguas profundas por debajo. Evidentemente esto es una simplificación de lo que sería la topografía del fondo, ¿verdad? Y ahora yéndonos hacia el sur, entonces por el Atlántico, vamos a ver lo que ocurre alrededor del continente antártico, que es justamente esto. La formación de masas de agua profundas que se hunden y fluyen hacia el norte. ¿Bien? ¿Bien? Eso es la circulación termoanínea. Y ese es el gran termostato de nuestro planeta. Otra forma que tiene la Antártida de regular el clima del planeta es a través del albedo. El albedo es el porcentaje de radiación incidente que es emitida nuevamente hacia la atmósfera. Y superficies claras y brillantes, como por ejemplo la cobertura de hielo, tienen un albedo mayor, o sea, reflejan mucho más la radiación solar. Y además, el continente antártico tiene una particularidad, que no es solamente un continente congelado. Durante el invierno austral, parte del océano austral también se congela. ¿tá? Se forma una capa de hielo que evidentemente es más fina, pero se derrite después en la primavera y el verano, pero durante cada invierno austral, la Antártida prácticamente duplica su tamaño. Eso significa que durante el invierno el albedo es el doble, porque la extensión del hielo es el doble. ¿Bien? Y esto es lo que les quiero mostrar en esta animación, para que vean que este es uno de los procesos estacionales más increíbles de nuestro planeta, que es justamente la variación de la extensión del hielo marino alrededor del continente antártico. Y evidentemente esto va a tener influencia en la productividad de este océano austral, porque cuando está el hielo presente, hay algunos productores primarios, como vamos a ver las algas asociadas al hielo, que pueden hacer fotosíntesis, pero hay otros que no. Tienen que esperar a que el hielo se derrita para tener intensidad de luz suficiente para hacer fotosíntesis. ¿Bien? Un dato interesante es contarles que el año pasado, en septiembre, el 23 de septiembre del año pasado, se registró el mínimo
histórico de extensión de hielo marino en el continente antártico. Bien, y sí, esto ya hay una serie de datos bastante robustas desde 1979, que no solamente muestra que fue un mínimo, sino que ese máximo de extensión del hielo ocurrió antes, ¿tá?, de lo que ocurre generalmente. Ven que el pico máximo está acá, bueno, el año pasado ocurrió unos días antes, además de ser un mínimo. Esos son señales, ¿verdad?, de calentamiento. Otra forma que tiene el océano austral, como les decía, de modular el clima de nuestro planeta, entonces es a través de la absorción de CO2. ¿Cómo? Por los productores primarios. Microalgas marinas, principalmente en esta zona diatomeas, que son capaces de, con la energía solar, fijar el CO2 en moléculas orgánicas, transformarlas en biomasa, y de estos microalgas se alimentan una serie de organismos, entre ellos, por ejemplo, el krill, que está acá, ahora lo vamos a ver mejor, y a través de este krill, que es muy abundante en el océano austral y que sustenta las tramas tróficas de toda la Antártida, se alimentan de otra serie de organismos cada vez mayores, como por ejemplo calamares, focas, ballenas, etc. Pero ¿qué pasa? Además de sustentar también otros organismos, este es el krill, Euphausia superba, es famoso, un crustáceo muy famoso, para los que trabajamos con estas cosas, la foca de Weddell, que es un predador tope, típico antártico también, y bueno, ballenas de distinto tipo, la franca austral, orcas, ballena azul puede haber, la mink, hay creo que son 6 especies distintas de ballenas que pueden ser vistas en la Antártida. Pero bueno, parte de este material evidentemente va a ser consumido por organismos mayores, va a sustentar esas tramas tróficas, pero parte de ese carbono va a formar agregados mayores, partículas mayores que van a hundirse en la columna de agua. Y en algún momento ese material va a alcanzar los sedimentos del fondo, se van a depositar en el fondo. Parte de ese material también va a ser consumido por los organismos asociados a esos sedimentos del fondo marino, parte va a ser degradado y parte va a ser enterrado a profundidades mayores dentro de ese sedimento marino, siendo secuestrado a escalas de tiempo geológicas del orden de miles y millones de años. ¿Bien? ¿Cómo sucede eso? A través de lo que se conoce como nieve marina. Ustedes dirán, ¿nieve marina? Sí. ¿Por qué? Esperen. Porque estos agregados mayores lo que hacen es sedimentar, y así es como se ve. Esta es una filmación con un ROV, un vehículo operado remotamente, y esto es justamente lo que se ve que cae de las aguas superficiales hacia el fondo. Y esas partículas son alimento para los organismos que habitan en ese sustrato del fondo marino. Y bueno, si uno piensa en distintos reservorios que tenemos en nuestro planeta de CO2 o de carbono orgánico, a modo de ejemplo, 750 gigatoneladas, o sea, 10 a la 15 gramos en la atmósfera, 610 en la vegetación terrestre y 38.000 aproximadamente en el océano profundo. La mayor parte de este carbono está en la forma de carbono orgánico disuelto, o sea, partículas muy pequeñas, que se consideran disueltas porque pasan a través de un filtro que tiene 0,2 micras, pero siguen siendo partículas. Bueno, y evidentemente todo este material producido en las aguas superficiales sustenta o es alimento para una serie de organismos. Esto era para ilustrarles las algas asociadas al hielo que les comentaba antes, cómo se ve ese hielo por debajo, el krill, y bueno, algunos de estos organismos bentónicos, muchos de ellos con tentáculos, con sifones, que están como esperando que les caiga esa lluvia de alimento, para poder utilizarlo, y obviamente una gran biodiversidad.
una gran biodiversidad que aún nos resta por conocer. No solamente porque la Antártida es un lugar muy remoto y de difícil acceso, pero más el océano austral. No se olviden que conocemos apenas 5% de los océanos, conocemos más de la Luna que de los océanos, ¿no? Siendo que vivimos en un planeta azul. Y bueno, y como les mostraba hoy, una serie de vertebrados también y organismos que son predadores topes, ballenas, este es el pingüino el barbijo, el pingüino emperador, el elefante y la foca de Weber, para mostrarles algunos. Pero bueno, como ustedes ya saben, como todos sabemos, nuestro planeta está cambiando rápidamente por impactos humanos. ¿De qué tipo? De todo tipo. Por ejemplo, a modo de ilustración, contaminación por plástico, vertido de efluentes industriales, emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Toda actividad humana tiene, digamos, un impacto. Y la actividad científica en la Antártida también tiene un impacto. Y la Antártida ya no es considerada un ambiente prístino, ¿tá? Es considerado un ambiente evidentemente mucho más, digamos, menos poluido, ¿tá? Pero sí es un ambiente donde muchos contaminantes, inclusive algunos, la gran mayoría, generados muy lejos de la Antártida, llegan, por ejemplo, por vía de la circulación atmosférica a la Antártida, afectan los organismos de la Antártida y bueno, y tienen repercusión también en los ecosistemas antárticos, también marinos, entre otros. Bien, es algo que debemos monitorear, inclusive Uruguay como país miembro consultivo del Tratado Antártico, que tiene voz y voto, tiene obligación de hacer monitoreo no solamente de la contaminación, de recursos, de efectos del cambio climático, en fin, hay una serie de pautas y de, digamos, líneas de trabajo en las cuales debemos contribuir, ¿tá? Y bueno, evidentemente uno de los impactos mayores o de los cuales la Antártida no es ajena es al calentamiento. El 2018 fue un año muy cálido en los registros históricos y bueno, quiero que presten atención, uno de los sitios que más altas de temperaturas altas fueron registradas, que es la península antártica oeste, donde nos encontramos nosotros en cada sentido. ¿Bien? No solo el norte, sino ¿bien? Entonces, bueno, en este contexto, ¿qué hacemos los investigadores uruguayos respecto a esto y en el océano austral en particular? Ahora les voy a contar, pero una breve introducción acerca de lo que son los fiordos antárticos. Un fiordo es un estuario que es formado por acción glaciar. Son cuencas semicerradas, son los estuarios más profundos del planeta, donde en general vamos a tener una circulación dividida en dos estratos. Son sitios considerados hotspots, o sea, de alta biodiversidad, y también considerados trampas naturales o sumideros naturales de carbono, principalmente por su topografía en forma de embudo, actúan como trampas de carbono. Y también por esa razón, por tener altas tasas de sedimentación comparativamente a otros ambientes, actúan como una especie de archivo o registro que nos permite reconstruir la historia de estos ambientes. Bueno, ustedes dirán, el derretimiento del hielo es un proceso estacional, ¿verdad? O sea, todos los veranos, primaveras y veranos australes ocurre ese derretimiento de hielo, ya sea por escorrentía superficial, o sea, por canales de deshielo que llegan al mar, o por ejemplo, donde los glaciares ingresan al mar, por socavamiento del agua marina por debajo, ocurre el desprendimiento de bloques de hielo también. Son esos dos procesos. En la bahía Collins, que es la que queda
cercana a la base Artigas tenemos el glaciar Collins, y ese glaciar tiene una porción que ingresa al mar. Y además tiene un canal principal de deshielo que llega al agua de mar, a la bahía Collins, y nos permite estudiar estos dos procesos de manera simultánea. Ahora, este es un proceso que cada vez que ocurre aporta agua dulce, aporta material continental, o sea, de origen terrestre, al agua de mar, y nutrientes, estimulando la producción primaria. El agua dulce es menos densa que el agua salada, ¿verdad? Entonces, eso provoca una estratificación de la columna de agua, un aumento de la turbidez, y esto afecta la productividad primaria, o sea, la fotosíntesis de estas microalgas que yo les contaba abajo. Esto, a su vez, tiene consecuencias en cascada que se transmiten a aquellos organismos que están en el sustrato de fondo marino, que son los organismos bentónicos, ¿bien? Y evidentemente a los sedimentos del fondo. Entonces nosotros, con este proyecto que se titula Efectos del derretimiento del glaciar Collins en el ecosistema costero marino antártico, lo que estamos estudiando son estos procesos en un fiordo antártico, que es la bahía Collins, cómo afecta esta desglaciación, que evidentemente se ha acelerado por el calentamiento, ¿tá? Por ejemplo, los aportes de material terrígeno versus el material producido en el propio medio marino, qué eso significa como fuente de alimento para los organismos marinos y qué efecto tiene eso en las comunidades del sustrato de fondo. Eso es lo que estamos haciendo en esta zona. Esta es la isla Rey Jorge, esta es la península antártica, las islas Shetland del sur, y esta es la isla Rey Jorge. Tiene tres grandes bahías, ¿tá? Siendo la bahía Maxwell la que queda donde está la base antártica, Artigas, en esta zona, y esta zona es la bahía Collins, directamente influenciada por el glaciar Collins, o también conocido como domo de Bellingshausen. Es un glaciar que, comparativamente a otros de la isla, e inclusive a otros como los que ubicados acá en la caleta Marian y en la caleta Potter, ha respondido más lentamente a los cambios regionales climáticos, pero se está retrayendo, y hay estudios principalmente de colegas brasileros que estiman, por modelaje, ¿verdad?, que estiman que para el 2070 este glaciar habrá perdido 5% de su extensión actual. ¿Ah? Así que bueno, empezamos a trabajar allá por el 2016-2017 en esta zona con colegas de China, sacando muestras de agua superficial, filtrándolas y analizando ese material que quedaba retenido en los filtros que estaba en suspensión en el agua. En una zona con influencia glaciar, en una zona donde llegaba la escorrentía glaciar, y en una zona sin ningún tipo de influencia. En 2 veranos consecutivos, 2016 y 2017. Para ponerlos en contexto de lo que sucedió, que en realidad fue el proceso inverso que hicimos nosotros, ahora les cuento por qué. ¿Qué sucedió? Al final del 2015-2016 hubo condiciones, estos gráficos son de temperatura superficial del mar, acá pueden ver en la flecha la península antártica, y bueno, al final del 2015, verano del 2016, condiciones más frías por causa de la presencia de un evento El Niño extremo, que es principalmente en diciembre del 2015, en febrero de 2016, que fue cuando nosotros muestreamos. ¿Tá? Recuerden eso, condiciones frías. Y en el otro año, al final del 2016, comienza el 2017, por una fase negativa del módulo anular del sur, que es otro fenómeno de estos parecido al Niño, pero que afecta principalmente la Antártida. Son vientos del oeste que, cuando están más cerca de la Antártida, llevan calor hacia la Antártida; cuando están más lejos no influye tanto el calor. ¿Tá? Acoplado a un evento El Niño, seguido por un evento La Niña, ¿tá? Produjo, como ven acá, condiciones inversas. Condiciones cálidas, temperaturas superficiales del mar cálidas, mayor derretimiento. Bien, eso nosotros no lo sabíamos. Cuando analizamos las muestras, analizamos un montón de indicadores, aminoácidos, ácidos grasos,
etcétera, etcétera, no importa. Lo que nos sucedió fue que nuestro grupo de muestras de un año y del otro era completamente distinto. Y no sabíamos por qué, o sea, sabíamos por qué, pero no podíamos explicarlo. Hasta que tuvimos que darnos cuenta que en función de las condiciones climáticas distintas tuvimos mayor o menor derretimiento glaciar, mayor o menor aporte terrígeno. Entonces, ¿qué pasó? En febrero de 2016, condiciones más frías, menor derretimiento, menor escorrentía glaciar, y lo que encontramos en nuestro ambiente marino fue predominio de material en suspensión derivado del fitoplancton, algas asociadas al hielo y una respuesta bacteriana a esa disponibilidad de alimento. Mientras que en el año siguiente, bajo condiciones más cálidas, mayor derretimiento y escorrentía glaciar, nuestros indicadores nos mostraban un mayor aporte terrestre. ¿Bien? Bueno, los años siguieron pasando y en el 2018 y en el 2020, a través de un convenio de cooperación con Perú, tuvimos la posibilidad de subir a bordo de un navío oceanográfico que es el VAP Carrasco de la Marina Peruana y hacer realmente una serie de muestreos oceanográficos que incluyeron la toma de muestras de sedimento del fondo, tomas de muestras de agua a distintas profundidades, inclusive la toma de testigos o columnas de sedimento que una vez datadas nos permiten reconstruir la historia de ese ambiente. La historia me refiero a miles de años atrás. ¿Bien? Bueno, entre esas cosas, no da para contarles todo, pero bueno, sacamos muestras de sedimento, acá está la estación La Base Artigas, el Glaciar Collins, sacamos muestras de sedimentos en esas estaciones, hicimos una serie de análisis y nos mostraron esos resultados que había, esto es la batimetría, o sea, esta zona es menos profunda, en torno a unos 50 metros de profundidad, y en el centro del fiordo, recuerden que yo les dije que tienen forma de embudo, en esa zona central más profunda es una zona de deposición donde se acumulan sedimentos finos y también se acumula material que se deposita desde la columna de agua. Nos mostraban que el carbono predominantemente era marino en esa región, autóctono. Y pudimos ver entonces que la influencia de la sedimentación terrígeno y glaciar, o sea, sedimentos más gruesos en esta zona, aportados por escorrentía y por los procesos glaciares, y en esta zona del fiordo, sedimentos más finos, un ambiente deposicional, de menor energía y acumulación de material que se deposita desde la columna de agua. Entonces pudimos ver que hay distintos tipos de fiordo. Nuestra bahía Collins es un fiordo que tiene aún hoy poco aporte de escorrentía glacial, poco aporte de agua dulce, y tienen un mayor aporte de agua de mar, entre ellos de agua circumpolar antártica modificada, que fluye y entra a la bahía Collins por debajo, el agua de deshielo fluye por arriba. Hay una alta productividad y una alta exportación de partículas biogénicas hacia el fondo que actúa como una especie de food bank o de banco de alimento para esos organismos y sustenta esas comunidades del fondo marino durante todo el invierno. Bien. Luego, lo que hicimos fue comparar el material en suspensión en superficie, en aguas superficiales, con el material en suspensión a lo largo de la escorrentía del glaciar. Y lo que vimos fue, nuevamente, se nos separaban las estaciones del sistema de escorrentía proglaciar, que son estas que están acá, de las estaciones de la bahía Collins. Esto es un trabajo que estamos a punto de someter de Parodi y colaboradores. Y lo que vimos fue, comparando distintas variables fisicoquímicas y marcadores biogeoquímicos, es que el material en suspensión en el agua de la escorrentía glaciar es más antiguo, más degradado, tiene evidentemente un origen terrestre, mientras que el material en suspensión en las aguas superficiales marinas es más fresco, menos degradado y una fuente de alimento mucho más
óptima y palatable para los organismos marinos. Esto si lo pensamos en el contexto de cambio climático y lo pensamos en el contexto de que esa escorrentía glaciar probablemente aumente en los próximos años, puede tener un impacto importante en estas comunidades y en este ecosistema. ¿Bien? Bueno, evidentemente esto es solo una parte muy pequeña de los resultados. Esto nosotros que trabajamos en el ámbito científico se traduce en artículos científicos, en trabajos presentados en eventos, en tesis de grado, en tesis de posgrado. Es un trabajo lento que lleva su tiempo, su dedicación. Acá hay varios protagonistas. Pero bueno, lentamente a lo largo de los años hemos podido ir recabando y vamos a seguir recabando información. Y una ventaja que tiene, y esto no lo digo yo, me lo han dicho colegas del extranjero, es que la Bahía Collins, aparte de tener esos dos procesos glaciares que yo les comentaba, es un ambiente relativamente más prístino comparado con otros fiordos cercanos. Eso se ve en las comunidades, eso se ve en la menor retracción glaciar, entonces es una especie de línea de base que tenemos en nuestro fiordo, entre comillas, que es la Bahía Collins, para comparar con otros fiordos de la Antártida o inclusive del Ártico. Cuando trabajamos en la Antártica hay mucha menos información que en el Ártico, entonces hay algunas cosas que a veces, salvando las diferencias, se encuentran cuestiones medias paralelas. ¿Tá? Y para ir medio terminando, les quiero mostrar un video de ese crucero en el cual yo tuve la gran oportunidad de participar. Fue un crucero multinacional con investigadores, bueno, obviamente de Perú, de Uruguay, de Colombia, de España, de Chile, de Bélgica y, bueno, creo que de España. Para que tengan un poco una idea de lo que implica el trabajo oceanográfico a bordo de una plataforma que Uruguay, con capacidad polar, que Uruguay no tiene hoy en día una plataforma de este tipo. Ojalá en algún momento tengamos acceso a algo así. No tiene música, así que bueno. Donde se encuentra la base Machu Picchu de Perú. Para después poder trabajar. Esta es la receta oceanográfica. Esas botellas se van cerrando de forma remota, una profundidad que cada uno quiere. Y por aquí nos muestra el imagen de está ubicado bien.
desembarcamos, bueno, los científicos que trabajamos a bordo. Y bueno, y para ir terminando entonces, quería mostrarles esta representación del mapamundi de Spielhaus, que es centrada en los océanos, donde se ve que es un único océano global conectado y donde se ve también el papel principal o central que tiene el continente antártico y el océano austral. Y comentarles que estamos casi ya en la mitad de la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible, proclamada por la ONU, y bueno, y debemos para un país como el Uruguay, que hoy en día ya tiene más territorio submerso que emerso, porque extendimos nuestro mar territorial hasta más de las 300 millas náuticas, debemos entonces, digamos, correr para, digamos, llegar a conservar un porcentaje que está en torno de entre el 10 y el 30% de los océanos, que es lo que está estipulado por las Naciones Unidas. Pero bueno, para eso evidentemente es necesario la concientización de todos, el trabajo científico y bueno, y cuestiones también de índole política, ¿no? Porque la soberanía que podemos tener de los recursos submarinos también hay que sustentarla con información científica de calidad que permita tomar decisiones adecuadas. Y no se olviden que, como les decía hoy, Uruguay es miembro consultivo, o sea, tiene voz y voto en las decisiones que toma el sistema del Tratado Antártico, el cual va a ser revisto, si no me equivoco, en el 2048, ¿tá? O 50. Y bueno, eso posiciona a nuestro país también en un lugar donde la investigación antártica es una investigación que tiene importancia política, importancia en la política exterior también de nuestro país, más allá de todas estas cuestiones que estuvimos viendo del océano austral, que espero que hayan entendido la importancia del océano, de la Australia en particular, y por qué se dice que es un océano de encuentros como el que tuvimos hoy acá. Así que bueno, muchas gracias. Dudas, comentarios, lo que quieran. De Spielhaus, es la representación de Spielhaus. Porque viste que siempre hubo, ¿no? Bueno, desde que la Tierra, ¿no? Que se terminaba y los navegantes, ¿no? Antiguamente que pensaban que se iban a caer del mapa, ¿no? Bueno, no tan antiguamente, es verdad. Pero bueno, sí, es como que hay pocas representaciones donde yo cuando empecé, vos creo que no estabas, pero yo inicié mi charla mostrando una imagen de la Tierra desde el espacio y en realidad lo que uno ve es un planeta azul, que paradójicamente se llama Tierra, cuando debería llamarse océano, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco también, nada, reivindicando el rol central que tienen los océanos en nuestro planeta. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Ortega. Yo fui presidente del Instituto Antártico para ustedes. Respecto a la bueno, el primer viaje en marzo de 1908 coincidió con que estaba en Ibiza, en la base de Argentina, y estaba con el presidente del Instituto y de Navarra, que era el presidente chileno. Ajá. Y del INACH. Nos reunimos en Osaka y vino en Silla, ¿ves? Donde tenés los generadores. Sí. En el año 46, allí. Claro. Sí. Sí, bueno,
Yo no lo he, o sea, he visto como, por ejemplo, la cañada de Laina, que nosotros le llamamos la cañada de Laina, que es este sistema, el gran canal que llega al mar, de este sistema de escorrentía proglaciar, ha ido creciendo, inclusive, yo no lo he visto, pero me enviaron fotos, se forma una pluma de agua dulce turbia, ¿tá? Que ingresa a la bahía y hablando con gente también me comentaban que las primeras veces que iban era un hilito de agua y ahora es una cascada, digamos, ¿no? Pues, ya de la base y de regreso, base exterior, pero que atravesara el glaciar al lado de la base de la isla. Y el piloto era como un pocas horas, se veía el agua, si Sí. pudiera, Sí, sí, y en realidad, bueno, eso, yo tuve la primera vez que fui en el 2015, tuve la fortuna de subir al glaciar. Después nunca más se ha podido subir, al menos por lo que yo sé. Y lo que sí tengo mis dudas, si ya no, la porción que ingresaba al mar, que se comporta como un glaciar de marea, ya no ha retrocedido, porque este año, inclusive en esta campaña antártica de verano, fue gente de la FAO a hacer tomar imágenes con drones. No he tenido respuesta por parte de ellos, pero bueno, he visto algún investigador chileno conversando y bueno, yo tengo mis dudas de que tal vez ya no haya una porción de donde el glaciar siga entrando al mar, o sea que ya no se comporte como un glaciar de marea. Y eso evidentemente lo que provoca es que hay en la costa una mayor cantidad de sustrato libre de hielo para ser erosionado, para material que puede ser lavado, un sustrato que puede ser colonizado por otros organismos, en fin, y también sé que esta área cercana al glaciar Collins, que está dentro del ASPA, o sea, del área especialmente protegida antártica, 125, está propuesta o están pensando proponerla como un área marina protegida, justamente por eso que yo les comentaba, porque cuando uno compara con trabajos de los coreanos que están en la caleta Marian, o de los argentinos y alemanes que están en la caleta Potter, ya son procesos de retracción mucho más avanzados que el que nosotros observamos en Collins. Entonces, bueno, ahora este trabajo que les comentaba que estamos por someter, que es el resultado de la tesis de grado de Claudia Parodi, unos colegas chinos comentaban que estaría muy bueno poder extrapolar ese trabajo a otros glaciares, pero bueno, necesitamos los medios, acceder, no es tan fácil. Y ahí en el glaciar Collins tenemos la fortuna de tener esos dos procesos en simultáneo, digamos, pero bueno, sí, a eso voy, a que es necesario continuar trabajando, monitorear el deshielo, monitorear el impacto que eso tiene en el ambiente marino. Yo no les mostré ahora, pero bueno, hay estudiantes, Noelia es una de ellas, que está trabajando con los organismos del fondo marino y se ven cambios funcionales en esas comunidades. O sea, cambios en cómo los organismos se alimentan, si se ubican en la superficie del sustrato, si se ubican a una profundidad mayor o menor dentro del sustrato, qué efecto tiene eso en funciones ecológicas que cumplen esos organismos, como el reciclado de nutrientes, mezclas de los sedimentos, que eso tiene en definitiva influencia en si ese carbono que cae se degrada, se entierra y se secuestra o no. O sea, está todo relacionado. Creo que una visión holística de estos problemas
si bien es muy compleja, también es necesaria y es más robusta para tener, digamos, una idea. Yo diría que a medio plazo, ya no sé si arriesgar tanto a largo plazo de cómo se van a comportar estos ecosistemas en un tiempo razonable, digamos, de, no sé, de décadas tal vez. Pero yo diría que se cumplieron los 6 programas de día 5. Sí, sí, sí. Parcial del estudio que hacía con respecto a la contaminación de la población científica. Pero Sí, 250.000 turistas también. sí, sí, sí. Creo que era así. Sí. Vale. Bueno, nosotros, la primera vez que yo fui a la Antártida fue por invitación de un compañero, un colega y amigo, Ernesto Brugnoli. Hicimos un trabajo de contaminación en la base Artigas. Y es verdad, o sea, la presencia humana impacta, eso no tenemos ninguna duda. Pero lo que vimos en esa oportunidad al menos fue que había un impacto y había, por ejemplo, contaminación por hidrocarburos o por indicadores de contaminación fecal, pero en la zona de los tanques de combustible, que en esa época eran los viejos, luego cambiaron por los nuevos y se empezó a hacer la maniobra de descarga directo del buque, en la zona del incinerador. Evidentemente la base Artigas necesitaría un sistema de saneamiento como tienen otras bases científicas de la Antártida, pero es un impacto que es localizado y es puntual, al menos por el momento. Son cuestiones que también hay que seguir monitoreando, como el tema de la contaminación por plásticos durante mucho tiempo, y eso creo que es una idea errónea que se tiene tanto de la Antártida como del océano, ¿tá? Que son una especie de sumideros y digamos, de depósitos de contaminantes, de basura, etcétera. Y en realidad ya sabemos que no, y es una visión errónea basada más que nada en el desconocimiento. Entonces, bueno, la capacidad de dilución de los océanos no es infinita. Y lo que se pensaba que no llegaba a la Antártida porque era un ambiente lejano, remoto, etc., ya sabemos hace mucho tiempo que llega. Y que no es más un continente prístino. Entonces, bueno, creo que todo apunta a justamente potenciar el conocimiento científico. Para eso se necesitan recursos, evidentemente, y se necesita también digamos, iniciativa y se necesita también que sean objetivos políticos también, en definitiva. Y bueno, por ejemplo, no solamente el protocolo de evaluación ambiental del sistema del Tratado Antártico, sino el Comité de Investigación Antártica, el SCAR, ha desarrollado pautas o lineamientos generales de investigación, a los cuales Uruguay también, de hecho, contribuye y podría contribuir más aún si se desarrollaran las capacidades, diría que logísticas principalmente, que es una de los mayores limitantes.